Las finanzas, los negocios y la economía que influyen en tu día a día, bienestar en tu bolsillo. Ya nos conoces, somos Marilena Vega y Romina Román. Romina Román y Marilena Vega. Somos contigo, salud, dinero y amor. Lunes de 10 a 11 de la noche y jueves de 9 a 10 de la noche por El Heraldo Radio. Ellas en acción. Salud, dinero y amor por el 98.5 de El Heraldo Radio. El mundo laboral. Para ello nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Lorenzo Roel. Él es presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial. Muy buenas noches, Lorenzo. Qué gusto saludarte. Hola, igualmente con el gusto de saludarlas, Marilena y Romina. Muchas gracias, Lorenzo. Oye, ¿cómo estamos en la actualidad en el mundo laboral con las nuevas generaciones? Pues mira, uno de los temas con las nuevas generaciones que pues es uno de los retos que tiene el empresariado es sobre todo con los jóvenes, cómo atraer ese talento, pues que a final de cuentas pues tiene otras necesidades distintas a las que teníamos antes y simplemente pues ese es de los grandes retos que tenemos en el empresariado, de cómo atraer talento y que a final de cuentas pues en el crecimiento, en las actividades económicas pues se requiere precisamente pues atraer cada día más a más jóvenes en la formalidad y que pues precisamente ese es uno de los grandes retos que tenemos. Y en relación al aguinaldo que comentas, pues precisamente conforme lo establece la ley, antes del 20 de diciembre se tienen que cubrir los aguinaldos, que en términos de la Ley Federal del Trabajo pues precisamente está establecido que se cubren 15 días de salario, aun y cuando pues en la parte individual o en la parte colectiva pues hay empresas que esta prestación se cubre superior a esos 15 días y las utilidades no se pagan en estas fechas, las utilidades precisamente conforme al ejercicio fiscal de cada empresa, pues esas se repartirán el año que entra conforme a los resultados y a lo que dé precisamente la generación de utilidades en las empresas. Lorenzo, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran en este momento la gran mayoría de las empresas, sobre todo micro, pequeñas y medianas, después de todas estas reformas, aumento al salario mínimo? ¿Están con la suficiente capacidad de seguir generando más empleos? Pues mira, ese es uno de los grandes retos que se tienen, sobre todo en las micro y pequeñas empresas y aquellas que están precisamente en la cadena productiva con las medianas y grandes empresas que pues a partir de la pandemia pues sufrieron golpes complejos. Con la reforma en materia de subcontratación pues se tuvieron que cubrir requisitos adicionales. Como saben ustedes, pues recientemente se aumentaron las vacaciones en el concepto vacaciones dignas y pues precisamente las micro y pequeñas empresas pues han señalado que sobre todo requieren más apoyos simplemente para sobrevivir y sobre todo pues que vienen retos futuros, como ustedes saben, pues en un proceso que ahorita se encuentra de diálogo con el ejecutivo y con el sector obrero y el sector empresarial, pues cómo podemos migrar a la reducción de la jornada y que en temas de flexibilización pues se requiere un trabajo arduo y sobre todo, como bien lo mencionaste, Marilena, pues hemos estado en un proceso de empoderamiento del salario mínimo general, tanto en zona libre de frontera norte como en el resto del país, y que a final de cuentas pues eso ha implicado mayores esfuerzos y sobre todo pues a las micro y pequeñas empresas que a veces simplemente pues están esperando apenas cumplir con sus obligaciones. Oye, Lorenzo, y de frente a estos ajustes, de frente a estos cambios que nos planteas, como lo decía Romina, obviamente vienen generaciones, cambios, ajustes, de frente a la revisión del TEMEC, México, las empresas y los trabajadores, ¿estamos listos para todos estos ajustes? Bueno, las empresas y los trabajadores y que pues cada día más existe esta
este relacionamiento en el diálogo social, pues la gran preocupación, como ustedes saben, pues es el tema de los aranceles, ¿no? Pero esperemos que con una buena negociación en el tratado, pues no sea de tan alto impacto, y al interior del país precisamente tenemos que encontrar fórmulas de ser más productivos para que pues no tenga grandes impactos en el empresariado, y que en algunos casos, como ustedes saben, pues desafortunadamente a veces provoca la necesidad de ajustes en el personal, que esperemos no llegar a ese extremo como resultado de la negociación. Y justamente, ¿qué se espera para el mercado laboral al cierre de este año y en los primeros meses del 2026? Pues mira, una de las grandes expectativas que se tiene en el empresariado es cómo se viene la negociación para el año que entra, y creo que van a ser momentos difíciles, aunque también dentro de la fórmula que ustedes conocen bien del nearshoring, pues tenemos pues grandes expectativas de crecimiento y de generación de empleo, pero en una fórmula que ustedes conocen bien. Para que resulte, pues las empresas tienen que ser más competitivas, más productividades, para poder atraer más talento, cubrir mejores salarios, mejores prestaciones, y que en este círculo virtuoso, con el ajuste, por supuesto, progresivo que viene en el salario mínimo general, pues espero podamos seguir adelante y sobre todo cumplir ese reto de generar más y mejores empleos. Lorenzo, las reglas, las condiciones que se establecen para que verdaderamente el sector empresarial detone el empleo, detone la inversión, ¿están puestas o se requiere seguir con algunos ajustes que hoy día no tenemos? Pues mira, el sector empresarial pues ha pedido tener más certeza jurídica precisamente para las propias inversiones, y sobre todo un tema que nos aqueja en México pues es el tema de la inseguridad, no nada más a los ciudadanos comunes, sino pues también al empresariado, que a final de cuentas todos esos impactos en la inseguridad pues le provocan falta de competitividad, disminución en la productividad, y que pues esperemos mejore esa parte también de la seguridad para que puedan crecer y generarse más y mejores inversiones. Lorenzo, ¿hay algún punto que les preocupa de esta revisión del TLC que podría derivar en algún tipo de controversia importante en materia laboral, por supuesto? Pues mira, en materia laboral el tema que se ha venido tratando, pues precisamente el mecanismo laboral de respuesta rápida, tanto México, Estados Unidos como México, Canadá, que pues es conveniente que sean más transparentes los procesos, y que pues a final de cuentas en ese empoderamiento para los trabajadores de los derechos de sindicación y negociación colectiva no impliquen otras fórmulas que les peguen a las plantas productivas, que a final de cuentas el riesgo en estos mecanismos es que no nada más son sanciones relacionadas con exportación, sino que puede generar cierre de empleos, que es la parte que nos preocupa en términos generales, pero en parte laboral pues creo que el tratado actualmente pues ya cumple tanto con el capítulo laboral, que creemos que es suficientemente sólido, el anexo 23A, que precisamente se refiere a estos derechos de sindicación y negociación colectiva, y que pues sobre todo creo que lo que se requiere es que exista más transparencia en los procesos, y en su caso pues creo que una de las peticiones como país es que sean equitativos los procesos, tanto de nuestros socios comerciales hacia México, pero que también pues México hacia nuestros socios comerciales también pueda hacer señalamientos de negación de derechos en esos países, ¿no? Un tema, por supuesto, muy relevante al que le vamos a dar seguimiento, y ahí nos serás y nos ayudarás mucho para actualizarnos sobre este asunto en específico. Muchísimas gracias a Lorenzo Roel, el expresidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial, el CCE, y muchas gracias nuevamente. Con mucho gusto, Marilena Romina, y saludos a todo su público. Al contrario, gracias a ti, y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información. La salud en Salud, Dinero y Amor. Y seguimos aquí en el Heraldo Radio, y desafortunadamente está aumentando la mortalidad infantil, y
siguen creciendo las carencias en salud para la primera infancia. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué está pasando? Para platicarnos de esto ya nos acompaña en la línea Renata Díaz Barreiro. Ella es investigadora de Early Institute. Muy buenas noches, Renata. Qué gusto saludarte. Hola Romina, muy buenas noches y muchas gracias por el espacio, también a ti María Elena. Para mí es un placer estar aquí para poder hablar un poco sobre los datos que tenemos en Early Institute. Gracias, Renata. Hay una mala noticia y la verdad es que sí son tristes y pésimas noticias porque de acuerdo con sus estudios aumentó la mortalidad infantil y están creciendo las carencias en salud. Platícanos y si nos pudieras compartir más cifras de este tema. Sí, claro, pues bueno, primero que nada, la pobreza se mide a través de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares. Antes la medía Coneval, pero ahora estas atribuciones ya se dan al INEGI y pues son en estos datos en los que encontramos que entre 2018 y 2024, o sea, en este, digámoslo así, sexenio, ha aumentado la carencia por acceso a servicios de salud en un 115%. Esto que estamos hablando ahorita es, digamos, el acceso a la salud, ¿no? Pero también esto es, imagínate, todas las personas que también están llegando a hospitales y que quizás por los gastos tan catastróficos acaban teniendo que desembolsar, ¿no? Entonces, no solamente estamos hablando de que ha aumentado la carencia por acceso, sino también que en muchas ocasiones este acceso es como tal, no hay acceso efectivo a esta salud como tal. Buenas noches, te saluda Marielena Vega. ¿Y cuáles serían estas condiciones para que verdaderamente pudiéramos tener una niñez más fortalecida, no solamente en la salud, también en la educación y por supuesto en este desarrollo que se requiere para tener un país más fuerte y productivo? Sí, completamente. Es que tocas un punto muy relevante, María Elena, y es que en torno a la educación tenemos severos rezagos cuando hablamos de primera infancia. Pero, lamentablemente, a pesar de que tenemos los objetivos de desarrollo sostenible que nos dicen que para 2030 tenemos que asegurar este acceso a la educación y al cuidado de niñas y niños de su primera infancia, no hemos llegado ahí. Si vemos las cifras de la educación inicial, que es un derecho constitucional, observamos que las cifras están muy bajas, en 3%, ¿no? Entonces, básicamente, las niñas y niños que están yendo a estas guarderías, no mal llamadas guarderías, o sé que son centros de atención infantil, solamente el 3% les está tocando ir a estos centros, ¿no? Cuando hablamos de niños un poquito más grandes ya en preescolar, ya estamos llegando a un número un poco más robusto de 67%, pero de todas formas, nos falta llegar a esta, digamos, universalización, que todas las niñas y niños puedan ir a la escuela. Renata, esta cifra que comentas de aumento en la mortalidad en menores de 5 años al pasar de 16 por cada 1,000, que verdaderamente es una cifra triste y alarmante, ¿qué se puede hacer? Porque finalmente están disminuyendo el presupuesto para el sector salud en todos los ámbitos. ¿Ustedes ya presentaron esto? ¿Ya compartieron estas cifras con las autoridades? Pues nosotros lo que observamos es que sí hay un área de oportunidad, sobre todo en esta parte de salud, y pues las metas de desarrollo sostenible están ahí en el objetivo 3 para reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100,000 nacidos vivos y poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años. Ahora, ¿qué está pasando? Muchas veces lo que observamos es que a pesar de que, por ejemplo, en México tenemos suficientes hospitales de acceso a la salud, por ejemplo, básica, sí nos hace falta hospitales que sean, digamos, integrales, ¿no? Entonces, no hay suficientes hospitales para poder atender todos los problemas, digamos, un poquito más avanzados que quizás ya requieren un quirófano, una cirugía, una cama hospitalaria, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente hay áreas de oportunidad ahí y pues para eso es este documento, ¿no? Nosotros sí queremos compartir este documento con autoridades, sobre todo que hemos identificado que estos datos pues nos ayudan a saber sobre todo en dónde podemos actuar, ¿no? Y observar que pues no solamente es, digamos, un promedio nacional, sino que hay entidades federativas que están peor que otras y en esas entidades es en donde tenemos que actuar. Oye, Renata, es muy serio y todos estos datos que nos compartes, este análisis que hacen, es muy importante. Ojalá que haga eco en las autoridades para que se pueda hacer algo, no nada más que se quede en un buen documento y en datos alarmantes, porque ha bajado también el nivel educativo en algunos estados. ¿Qué es lo que están viendo? Porque vemos que bajó 5.9%. ¿A qué se debe esto?
Sí, pues bueno, en algunos estados, si observamos, por ejemplo, Querétaro, Chiapas, Quintana Roo, Michoacán, están bajando este nivel, por ejemplo, de educación inicial, ¿no? Cuando hablábamos de las mal llamadas guarderías de los centros de atención infantil. Y acá lo que nos habla eso es que necesitamos fortalecer y avanzar hacia un sistema nacional y progresivo de cuidados. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos actualmente diferentes actores que están atinándolas ahí, ¿no? Por ejemplo, IMSS tiene guarderías, SEP también tiene la educación inicial, la educación preescolar, y hay otro mundo de actores que tienen estos centros. También hay centros, por ejemplo, privados, ¿no? Y es por ello que se tiene, digamos, que unificar, pero incluso unificando todo esto, no estamos llegando, o sea, a mí más que disminuya, me preocupa que estamos en 3%, ¿no? Y que cómo estamos avanzando para poder llegar a una universalización, es decir, a que el 100% de las niñas y niños tengan acceso a esto. Porque obviamente esto lo que hace es que tenga la carga sobre las mamás principalmente. Ya hay estudios, encuestas como la ENACIC, que es especialmente de cuidados, publicada en 2022, que justo nos muestra que el 96% de las cuidadoras son mujeres, principalmente las mamás y las abuelas. Entonces, estamos viendo dónde está cayendo esta carga, entonces la falta de estos centros de atención infantil no está llegando a donde tiene que llegar. En el estudio ustedes están proponiendo, por supuesto, ampliar la cobertura de programas sociales a todas las niñas y niños de 0 a 5 años en situación de pobreza y pobreza extrema. ¿Qué tan viable puede ser esta propuesta? Pues creemos que es viable porque han existido programas antes, como por ejemplo Prospera, que justamente tenían dos, digamos, versiones de que además de que se daban transferencias sociales, también se complementaban con estos como derechos sociales. Entonces se implementaban hay aspectos como la alimentación, como la salud, por ejemplo, también, ¿no? Entonces creemos que es bastante viable, que sí se puede hacer, y pues sobre todo nosotros como que lo que vemos es que se tienen que fortalecer como estas fuentes de captación, porque lo que vemos es que en términos de pobreza, en donde están las niñas y niños más vulnerables es en las zonas rurales. Entonces es pues allá donde no llega nadie, ¿no? Y es por ello que necesitamos fortalecer, digamos, esta ampliación de fuentes de captación, como son, por ejemplo, los registros civiles cuando nacen los niños, ¿no? O las escuelas o los centros de salud, y que a partir de como esta captación que ya se vean a las niñas y niños que están en mayor situación de vulnerabilidad, también canalizar directamente a programas sociales con estos complementos. Obviamente sin dejar de lado que necesitamos un sistema nacional de cuidados para que podamos también fortalecer, digamos, en todos los aspectos. Pues mucho por hacer. Queremos un país que siga avanzando, próspero y por supuesto productivo. Tenemos que poner cimientos fuertes en nuestra niñez. Ojalá que este estudio, que esta voz de Early Institute, hoy a través de Renata Barreiro, investigadora de esta institución, pueda hacer eco y llegue a las autoridades y verdaderamente se haga algo, no se quede ahí en la antesala. Muchísimas gracias, Renata, gracias por esta charla, esta explicación, y esperamos mantener comunicación abierta contigo. Sí, muchas gracias, Romina, muchas gracias, María Elena, por el espacio. Considero que es muy necesario y nosotros haremos lo posible por llegar estos datos a las autoridades, porque al final la primera infancia no puede esperar, ¿no? Entonces necesitamos hacer las acciones necesarias para que haya equidad, para que no tengamos un México distinto en el norte que en el sur, ¿no? Y que podamos cerrar estas brechas territoriales. Así es, y que está afectando a la niñez y por supuesto a la gente de menores recursos. Gracias, Renata. Seguimos aquí por el Heraldo Radio. Romina, María Elena, vamos con nuestro comentario final. El comentario final en Salud, Dinero y Amor. Acompañarnos y recuerda que te esperamos el próximo jueves con la mejor información financiera aquí en el Heraldo Radio, y desde hace varios días le hemos dado seguimiento a estas quejas en contra de la empresa de origen chino Time Ceramics, que está afectando a los pobladores de Hidalgo y que está dispuesta a pagar el precio que sea por obtener 2 concesiones de agua ante tantas denuncias que han interpuesto los habitantes del municipio de Emiliano Zapata en Hidalgo. Ya hay una buena noticia, y es que el martes 28 de octubre un juez admitió la demanda de amparo por violación de uso de suelo agrícola, por supuesto, por parte de Time Ceramic. Aquí vamos a ver qué ocurre, vamos a estar bien pendientes de este asunto que afecta
a muchos. Y rápidamente siguen creciendo los fraudes y ahora los delincuentes se hacen pasar por el SAT. Te mandan un mensaje en el que te advierten que tienen un citatorio, unas multas pendientes que hay que atender con urgencia, y para eso debes entrar a la dirección que te envían, pero te piden que lo hagas desde una computadora. Ahí te solicitan tus datos personales, incluyendo tu firma electrónica. Estas comunicaciones pueden ser por llamada, por correo o mensaje de texto. No te dejes engañar, no los abras, mejor bórralos y denuncia si tienes alguna duda. Es mejor que tú entres a la página del SAT o lo consultes con tu contador. Gracias por sintonizarnos, que tengan una excelente semana, cuídense de estos fríos, y ahora sí te paso el micrófono, querida amiga María Elena Vega. Como siempre, un gusto compartir este programa contigo. Gracias, Romina, amiga. El gusto también es mío hacer este programa contigo. Y tienes toda la razón. Los fraudes siguen siendo cada vez más sofisticados. Incluso a veces viene nuestro nombre completo y el segundo nombre que no nos gusta, hasta ese viene incluido. Lo cual nos hace pensar cada vez más que es real esa página o esa liga. Así que a checarlo. Es mejor, como bien dice Romina, no hacer caso, y si tenemos alguna duda, ser nosotros quienes nos comunicamos. Las páginas también pueden ser duplicadas y esto generarnos pagos excesivos. Lo digo por experiencia, una página que todo parece ser que ya se corrigió, pero era del gobierno del Estado de México. Así que mejor a checar, a verificar, aunque nos tardemos un poco más, a verificarlo, a checarlo y estar bien consciente de lo que estamos haciendo. Desafortunadamente en este cierre de año se va a agudizar aún más estas condiciones. Así que a cuidarnos y a reportarlo. Por lo pronto le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado Martín Quirino, como siempre. Gracias por tu apoyo en producción y en controles. Y a Romina Román y a una amiga y servidora María Elena Vega no nos resta más que desearle salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor con Romina Román y María Elena Vega. Lunes 10 de la noche, jueves 9 de la noche. Sigue teniendo una excelente noche en el 98.5 de El Heraldo Radio.